Necesitamos más guaguas, dijo hace unos días el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, haciendo referencia a la necesidad que tiene dicho país de aumentar su natalidad. Y que las bajas tasas de natalidad son un tema en todo Occidente, y especialmente en Chile, donde alcanzamos una tasa de natalidad de 0,8 niños por mujer. Esto es una tasa más baja que Japón incluso. Y no solo eso, sino que entre el año 2015 y hoy, Chile es el país que ha sufrido una mayor baja en su tasa de natalidad en el mundo. Y a raíz de esto han salido algunas voces, aunque todavía muy pocas, hablando de este tema. Partiendo por este humilde canal, tengo algunos videitos por ahí al respecto. Pero también salió una socióloga llamada Marina Yopo, que ha dado entrevistas sobre esta materia. Ella es socióloga con estudios de género, por lo cual obviamente la leí y la escuché partiendo desde el prejuicio, porque esa combinación de socióloga ABC1 con estudios de género me suena un poco sospechosa a priori. Pero no, dijo cosas en general bien interesantes, aunque a mi parecer incompleta, y voy a exponer un poquito, así brevemente, lo que las razones o los factores que ella comenta como los principales en la baja natalidad. Los que recuerdo eran, en primer lugar, el control de la natalidad, evidentemente, y esto se ve principalmente en los sectores populares, donde cada vez son menos comunes los embarazos no deseados, sobre todo en edades adolescentes. En segundo lugar, también tenemos el crecimiento de la educación superior y todas las expectativas que esta genera, haciendo que la natalidad en la mujer se atrase, puesto que prefieren ir a estudiar por temas de desarrollo personal y emancipación. Siguiendo por el mismo camino, también en las últimas décadas hay un ingreso más fuerte de la mujer en el mercado laboral, esto ya dista, digamos, varias décadas hacia atrás, y especialmente en la formalidad, digamos, del mercado laboral. También tenemos que, sobre todo, y esto ya es los últimos años, vemos que los hombres y las mujeres, al empezar a tener hijos a mayor edad, se encuentran con fuertes problemas de fertilidad, uno lo ve también en sus círculos cercanos, porque no es lo mismo la fertilidad a los 20 años que a los 35. Y también, un tema que me pareció muy interesante, es que existen también mayores dificultades para el cuidado de los niños por temas de tiempo, por un lado, y por otro, por falta de redes. Eh, y aquí hay un concepto que me pareció muy interesante que mencionó Daniel Mansui en una entrevista que le hizo a Marina Yopo sobre este tema, que es que los niños los cuida la aldea. ¿Qué significa esto? Que básicamente lo cuida como la familia extendida, o sea, las tías, no sé, las cuñadas, las abuelas, las comadres, no tengo idea. Pero con el crecimiento de las ciudades, que ahora son cada vez más grandes, las distancias son, digamos, cada vez mayores, y con la disminución también del tamaño de la familia extendida, porque ya se tienen menos tíos, menos primos, etcétera, se atomiza esta crianza. O sea, la mujer está como más sola. Y además, así como los papás son más viejos, los abuelos también son más viejos. Entonces, los abuelos de los niños de 5 años ya no tienen 45 o 50 años, sino que tienen 60 o 65 o 70, con lo cual son más achacosos, son más mañosos, tienen menos energía, etc. Entonces, pueden ayudar menos con el cuidado de los niños. Creo que hay otros temas que también aborda Marina Yopo en su entrevista, en sus escritos, etcétera, pero yo rescaté, digamos, esto como los principales y debo decir que me parecen súper razonables y creo que los aborda también ella de una forma muy interesante. Ahora bien, estos son factores estructurales, como más bien clásicos, digamos, que se generan con la modernización de las sociedades, pero hay cosas un poco más profundas que se dejan de lado en estos análisis porque tienen una carga valórica. Y como tienen carga valórica, es un poco más complicado hacerse cargo de estos temas desde la academia, desde los medios de comunicación. Pero como este es un canal libre, pobre y por ende sin intereses de ningún tipo, puedo comentar lo que pienso al respecto. Así que por eso yo quiero agregar
algunos factores que yo creo que también son relevantes y que podrían explicar por qué estamos teniendo una baja natalidad. En primer lugar, creo que aquí hay claramente un tema con las expectativas materiales o de realización individual que genera esta sociedad. Los niños siempre, siempre van a generar una disminución en la capacidad de consumo que uno tiene. Vale decir, tener niños en la gran mayoría de los casos, salvo, digamos, en el caso de los millonarios, implica una baja en el estándar de vida. En el caso mío, yo tengo 3 niños y antes de eso, no sé, caso muy personal, digamos, me podía tomar vacaciones fuera de Chile, podía salir a comer, no sé, 2 o 3 veces por semana y me compraba ropa de marca. Ahora, naturalmente que no puedo hacer eso, no con esa frecuencia al menos, y me compro ropa, no sé, por el Jumbo o en alguna tienda más barata. Pero hoy día que estamos en una sociedad más hedonista, más frívola en algunos casos, más individualista, donde la libertad individual, tanto en el consumo como en el tiempo, tiene una importancia desbordada a mi gusto, hasta llegar incluso al ensimismamiento, hace que tener hijos sea una complicación a corto plazo desde esa óptica. Y siguiendo con lo anterior, como las mujeres tienen hijos más viejas, o sea, más viejas, a mayor edad, digamos, pasados los 30 años, con la vida un poco más resuelta, entre comillas, también se obsesionan muchas veces con los hijos y todo tiene que ser perfecto. O sea, hay que escuchar cuando están embarazadas Mozart y comprarse los libros de los tips para la supercrianza y preocuparse en exceso por la comida y la contaminación y la crianza responsable, etcétera. Y esto es un desgaste tan grande para la mujer, una inversión tan fuerte de energía, de tiempo, etcétera, que naturalmente que provoca que sea difícil tener más hijos. Y esto yo lo veo mucho en casos, digamos, de mujeres de mi entorno que tienen un hijo, me preguntan, ¿y cómo puedes tener más de un hijo? Así como si fuese imposible por el desgaste de tiempo que ellas tienen, precisamente porque están muy enfocadas en esos hijos. También los que tendrán coapoderados podrán comprobarlo en general. Los apoderados de un hijo son como los más catetes en los colegios. Cuando uno va teniendo más hijos, se va relajando un poco. Pero eso uno no lo sabe hasta que va teniendo más hijos. Y por otro lado, ya como en tercer lugar, tiene que ver con este concepto, digamos, de que el kilo de agua está muy caro, que uno lo escucha. Y yo creo que no es cierto que no existan las condiciones materiales hoy día para tener hijos. Yo creo que existen evidentemente. El tema es que nuestras expectativas son muy altas. Eh, Antes, por ejemplo, en la época en la cual nuestros papás, ya tienen 65, 70 años, fueron papás, no había pañales desechables, no había microondas y un montón de otras comodidades. Era un país mucho más pobre, además. eh, y ellos asumían esa pobreza, esa austeridad y se las arreglaban con eso. Hoy día nosotros, en cambio, estamos en una crisis económica, una crisis muy fuerte, y muchos de los que tenemos hijos salimos a tomar helado, comer restaurantes, nos gastamos cuánto, 40, 50, 80 lucas, y después pedimos Uber Eats y todas estas cosas, y naturalmente que la vida se hace difícil con eso. Nuestros papás en la época de los 80 no salían a comer afuera, por ningún motivo, los 90 tampoco, y menos en una crisis económica. Entonces, aquí voy con esto, que en el fondo somos una generación que no sabe vivir con austeridad, que no es capaz de no saciar sus necesidades de forma inmediata. Y esto aplica para todas las clases sociales de acuerdo a sus posibilidades y expectativas. Entonces, eso evidentemente que hace que los hijos se posterguen. También hay un tema que es como evidente que tiene que ver con la poca capacidad de asumir responsabilidades que tiene mi generación o generaciones más chicas, de 85 para abajo, digamos. Eh, Eso se ve en el trabajo, en las relaciones amorosas, etcétera. O sea, hay como una incapacidad de entrega o de asumir compromisos que está como bastante a la vista. Hay otro dato a mí que me llamó mucho la atención, me lo mandaron y lo había escuchado, pero me lo mandaron y lo comprobé, y es que también hay menos relaciones sexuales. Ha bajado fuertemente, según estudios realizados en Estados Unidos, las relaciones sexuales heterosexuales, que son las que procrean,
Eh, o sea, básicamente las nuevas generaciones están teniendo menos sexo que las generaciones anteriores, cosa que uno podría pensar lo contrario, digamos. Pero es así, y eso evidentemente que afecta a la natalidad. Oye, aquí da, digamos, para una discusión más profunda el por qué hay menos relaciones sexuales en las nuevas generaciones, pero es un dato. Y también hay otros estudios que indican que los hombres tienen menos testosterona que antes, ya sea por la alimentación, por el sedentarismo, por las drogas, por el consumo de alcohol, por los antidepresivos, que hoy día también se toman más. O sea, en general, o en promedio, los hombres de estos años tienen menos testosterona que los hombres de años anteriores. Bueno, eso podría explicar también por qué hay menos relaciones sexuales. O de alguna manera son variables que están entrelazadas. También son datos que son bien interesantes. Bueno, y en general, ¿qué me gustaría un poco ir concluyendo con esto? Es que con todos estos antecedentes o ideas, uno puede observar que somos una sociedad menos vital, con menos energía, una sociedad como aletargada, una sociedad que se marchita. Y resulta obvio, en el fondo, una sociedad que envejece es una sociedad que como organismo se está muriendo. O sea, es en definitiva una sociedad en decadencia. Y ahí está como la carga, digamos, valórica. ¿Cómo no va a ser una sociedad en decadencia cuando uno ve hombre entre 25 y 35 años, que ya no es un adulto, ya no es un adulto testosterónico, digamos, como antes quizá, con ganas de crear cosas, fértil en el amplio sentido, formando descendencia? Esto, ojo, no lo vemos solamente en la creación de familias, sino que también la vemos en el arte. Hoy día es mucho menos frecuente encontrar buen arte porque también ese ser humano fértil en el amplio sentido se encuentra menos. ¿Y qué vemos en cambio? Vemos un joven más infantilizado, que no se considera adulto en muchos casos y tiene 30 años, eh, y que en vez de estar teniendo relaciones sexuales y reproduciéndose, está haciendo un perrito y anda preocupado quizás de qué cosa, de qué banalidad. Esa es la sociedad actual en muchos aspectos, y que es muy triste además. Y, y además, aquí también hay un tema que yo invitaría a ponerle ojo, a ponerle atención, que hay algunos supuestos que tenemos muy asumidos, pero que tenemos que empezar a repensarlo. Eh, Puede ser un tema quizá un poco, ¿cómo se llama? Polémico, pero la mujer, por su diseño biológico, ya sea creada por Dios, para los que creemos, o por la naturaleza y la evolución, por los que siguen otros caminos más científicos, eh, la mujer está diseñada para tener hijos principalmente entre los 18 y los 30 años, o sea, esa es su edad más fértil. Pero en esa edad, la sociedad, o las expectativas sociales, digamos, te invitan o te indican que el mejor camino es ir a la universidad, hacer un posgrado, empezar a tener un trabajo, empezar a desarrollar la carrera profesional y también tener un pequeño patrimonio para no depender de los hombres a futuro. Y eso, naturalmente, que no es sostenible a largo plazo. O sea, vale decir, la sociedad le indica a las mujeres que no es recomendable tener hijos en la época donde ella es más fértil y más vital. ¿Cómo se soluciona? No tengo idea. Aquí hay un problema estructural. Yo podría invitarlos a todos a que tengan hijos porque, más allá, digamos, de la mirada sociológica, los hijos son, y además, digamos, más allá de los conceptos de descendencia, de mantención de la especie, etcétera, digamos, son naturalmente una fuente de realización y alegría
pues son inigualables con otros aspectos de la vida. Hace que la vida tenga más sentido, digamos. Pero claro, no voy a empezar a evangelizar ese tema, porque eso lo tendrá que descubrir cada uno, pero así como a nivel social, a mí no se me ocurre cómo podríamos resolver esta situación. Pero bueno, las sociedades se autorregulan también, más que nada, más que las sociedades, los organismos, así que vamos a ver si nos marchitamos finalmente o encontramos como organismo una solución a estos problemas. Que tengan una excelente semana.